¿Cómo les va? ¿Se me escucha? Perfecto, perfecto. Ah, genial. Ahí voy viendo la gente que se va conectando. Bueno, vamos dando inicio. Eh, Me presento, mi nombre es Elizabeth Renzi, pertenezco a la agrupación Legar, eh, que es una agrupación que fue originalmente conducida y creada por el doctor Walter Ganji. El principal objetivo que tenemos como organización universitaria es trabajar para una facultad para todos, un proyecto de que sea una facultad mucho más inclusiva, con proyección social. Defendemos totalmente lo que es la educación gratuita y pública. Y nuestro objetivo también es proporcionar los medios necesarios para que todos los estudiantes puedan convertirse en profesionales, en nuestro caso de abogados y abogadas. Queremos darle la bienvenida también a todos los doctores que ya están en la charla, que ya se han recibido, y todos aquellos interesados. También les queremos proponer que se vayan sumando a la agrupación, si tienen ganas de aportar, si tienen ganas de colaborar, si tienen ideas que podamos llevar adelante. Están todos bienvenidos. Y bueno, más que nada, hoy el objetivo de estas charlas es ir proporcionando herramientas y, bueno, actualización para todos. En este caso, en el día de hoy, la charla está a cargo de la doctora Eleonora Balinotti. La presento. La doctora Eleonora Balinotti es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Privado y docente adjunta de la asignatura de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires, conferencista en múltiples congresos nacionales e internacionales y autora de numerosos trabajos. Es miembro también del Instituto de Derecho Privado Económico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, titular del estudio jurídico Balinotti y Asociados. El objetivo de la charla de hoy, el tema a tratar es la nueva ley de alquileres, la ley 27.551. Le doy la palabra a la doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, no se le escucha, a ver si le podemos activar el micrófono. Hola, ahora ¿Qué sí se me tal? Buenas tardes, escuchan. doctora. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, un gusto. Em, Primero, antes que nada, bueno, pido disculpas, no había utilizado este medio con anterioridad, así que nada, me costaba poder ingresar y demás, así que bueno, pido mis disculpas por ello. Y antes que nada, quería agradecer a la agrupación por convocarme, nada, para trabajar estos temas que me parece que son de interés para, no solamente para nosotros como profesionales, como abogados, sino que son de interés para la población. Me parece que es una normativa que además nos exige a todos estar relativamente actualizados. Así que yo no sé si quieren esperar un poquito más, si voy pasando los avisos parroquiales o quieren que ya empecemos. No sé, ustedes me dirán qué es lo que les parece o qué es lo Yo que consideran. creo que estamos bien, doctora, para empezar, para arrancar. Ya tenemos como 42 conectados, así que Papá, le papá, doy ya la podemos palabra. poner ahí. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, antes que todo, yo voy a hablar justamente ahora del contrato y de la nueva ley de alquileres, y lo más me parece relevante e importante que tenemos que tener en cuenta es que este ha sido un contrato que ha recibido en poco plazo, en poco tiempo, digamos que entre 4 y 5 meses,
dos modificaciones o dos intervenciones normativas de sustancia, de suma relevancia y de suma sustancia. Una fue el 23 de marzo de este año con el decreto o el DNU 320/2020, que trajo aparejado el congelamiento de los cánones locativos, el congelamiento de los alquileres, la prórroga de todos los contratos que eventualmente tuvieran algún vencimiento durante el periodo de la cuarentena decretada, y la suspensión de cualquier solicitud de desalojo durante este periodo. Como adelanto, les puedo mencionar que si bien esta normativa ha sido a su vez prorrogada, es probable que se siga prorrogando, o al menos yo he escuchado que es probable que se siga prorrogando hasta marzo del año que viene. Si bien todavía no ha salido, es importante, sobre todo para traer tranquilidad a los inquilinos que se les vencía o se les modificaba ya su plazo de vencimiento del contrato, o tenían que hacer alguna renovación o querían hacer alguna mudanza, para no tener que hacerlo en plena pandemia. Así que bueno, como primer punto, esto me parece importante tenerlo en cuenta. De manera tal que con esta sanción ahora conviven, o con esta nueva normativa, ¿no? Me refiero a la ley 27.551, ahora conviven los artículos del Código Civil, estos 10 artículos que han sido modificados, más los 2 que han sido incluidos en esta normativa, convive el DNU 320/2020, esta ley de locaciones, que a su vez tiene 4 artículos más que después vamos a ver en relación a garantía, ajustes, denuncia de los contratos ante la FIP y demás cuestiones, que no quedan incluidas dentro del código, sino que esta normativa queda dentro de la ley de alquileres. Y por el otro lado, la ley de arrendamientos y parcerías rurales, la 13.246, que incluso sigue estando vigente, y en su propia normativa, en el artículo 41, dispone que supletoriamente todas aquellas cosas que no han sido convenidas por las partes, va a ser utilizado el Código Civil de manera supletoria. De manera tal que tenemos como una serie de normativas que conviven para el proceso o los contratos de locación. La estructura de la ley se divide en 4 títulos. La primera, lo que tiene que ver con las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación. Luego tenemos lo que tiene que ver con regulación complementaria a las locaciones. Estos artículos que yo les decía, que no van a quedar incorporados en el código, pero que son regulaciones complementarias que van a quedar en las disposiciones que establece la ley. El Programa Nacional de Alquileres, de Alquiler Social, y por último, métodos alternativos de resolución de conflicto, que lo que hace es hacer un detalle, una modificación, porque si bien es un detalle, es una modificación sustancial a la ley de mediación que ya vamos a ver. Bien, con ello, ¿qué quiero significar? Si bien yo hice referencia a que el contrato de locación ha sufrido en este corto periodo grandes modificaciones, lo cierto es que la ley de alquileres se viene trabajando hace ya bastante tiempo. De hecho, en diputados fue sancionado el 20 de noviembre del 2019, pero en senadores lo hizo el 11 de junio de este año, y se publicó en el boletín oficial el 30 de junio de este mismo año. ¿Por qué les hago ese recorrido de la sanción, que para nosotros podría ser un tema menor? Porque dentro de la normativa, dentro de esta ley que se aprobó y que se publicó en el boletín oficial el 30 de junio, establece en su artículo 23 que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Por tanto, todos los contratos, que además esto también lo dispone el artículo 23, todos los contratos que se suscriban después del 1 de julio del 2020 quedan impactados por esta nueva normativa. Aclaro esto porque nosotros como abogados sabemos que la regla general es que la normativa entra en vigencia a los 8 días de su publicación, salvo en este caso que dentro de la misma normativa estipula
que entra en vigencia al día siguiente. Por lo tanto, todos los contratos, insisto, los contratos entendidos en el sentido amplio y jurídico de materia contractual, ¿no? Digamos, todas aquellas regulaciones que dos partes establezcan para modificar o extinguir derechos a partir del 1 de julio queda impactado necesariamente por esta normativa. Aclaro esto porque es una pregunta recurrente. ¿Qué pasa si el contrato se vence en tal o cual fecha? Si solamente el propietario me quiere renovar el plazo y quiere continuar con las mismas cláusulas. Bueno, ya lo vamos a ver, pero nosotros sabemos que todo lo que se suscribe después del 1 de julio queda impactado necesariamente por esta normativa. Dijimos que esta ley tiene 10 artículos que son los que se modifican, y 4 que ingresan en esta regulación o normativa adicional o regulación complementaria. Bien, lo primero que tenemos que saber es cuál es el ámbito de aplicación de esta norma. ¿A qué me refiero al ámbito de aplicación? Bueno, esta normativa, al quedar incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación, se entiende naturalmente que se aplica a todas las locaciones. Aclaro esto porque muchas veces nosotros interpretamos, o al menos muchas veces desde la facultad y los alumnos y demás, uno tiende a pensar o tiende a mirar las locaciones o pensándolas desde el lugar en donde uno está, y en general nosotros estamos en el AMBA, entonces en general entendemos las locaciones habitacionales, pero tenemos las locaciones comerciales, las locaciones industriales, las locaciones, ya hablamos de los arrendamientos y aparcerías rurales, o sea que esta normativa impacta a todas estas locaciones, porque habla incluso en más de una normativa sobre cosa alocada. Puede ser incluso, no sé, la locación de un automotor, ¿ok? Queda dentro de esta normativa contemplada. Por el otro lado, hay normativa que hace referencia específicamente, la norma en su desarrollo, hace referencia cuando estamos hablando de locaciones que son solo de ámbito inmobiliario, solo inmobiliaria. Y a su vez, dentro de esta especie, aparece también dentro de la normativa cuando hace referencia a lo que tiene que ver con locación habitacional. O sea que en principio impacta en todas las locaciones. Luego tendremos el distingo si son inmobiliarias y si dentro de esa locación inmobiliaria estamos hablando de una locación habitacional. La otra pregunta que debemos hacernos, que yo incluso dentro de cada vez que analicemos la norma les voy a ir haciendo referencia, si corresponde solamente al contrato de locación simple, si es locación inmobiliario o si es de uso habitacional, digo porque la normativa incluso es distinta. Doctor Iglesias, veo que me estaba sonriendo, no estaba de acuerdo con lo que digo. Perdón, no lo escucho, no lo escucho. ¿Me escucha? No, 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 Sí. no era respecto al tema, me estaba hablando mi hijo. Ah, perdón, no, yo como así, digo, no, por ahí No, tenía está perfecto. una idea No, contraria, digo, bueno, no, la sigo claramente. perfecto. No, Gracias. yo porque dije por ahí no está de acuerdo, no No, sé. no, 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 está perfecto, está perfecto. Bueno, y otra de las cosas que sí me parece que es interesante que tengamos en cuenta es, nosotros ahora yo voy a hacer hincapié en aquellos casos en donde se modifica la normativa, pero vamos a analizar o vamos a tener que preguntar, en primer lugar, si esta normativa es de orden público. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros ahora vamos a ver cada uno de los artículos y sus variaciones y analizaremos a qué tipo de contrato de locación corresponde. Pero les hago esta referencia porque para nosotros como abogados y para la gente es distinto si esta normativa es de orden público o no lo es. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hacíamos cuando alguien nos refería a algún contrato de locación era le pedíamos el contrato y veíamos cuáles habían sido los términos en que las partes habían acordado. Ahora nos encontramos con otra dificultad, que es que si nosotros entendemos que esta normativa es de orden público, pues bien, entonces se aplicará el artículo 964 de integración del contrato y por lo tanto, si un contrato de locación tuviera por vicio o por viveza de algún propietario, tuviera alguna cláusula vieja o que no respetara la nueva normativa,
se aplicaría la integración del contrato y por lo tanto esa cláusula se tendría por no escrita y se suple por lo que establece la norma. Entonces, es importante en este momento que nosotros podamos hacer el distingo de si es o no esta nueva normativa, la 27.551, de orden público. La ley anterior, la 23.091, en su artículo 29, sí establecía que la norma era de orden público, que todas las disposiciones contenidas en esta norma eran de orden público. ¿Qué sucedió? Esta norma se derogó para incluir todo el concepto y toda la normativa inherente a las locaciones dentro del código. Y ahora esta ley, la 27.551, no establece dentro de su articulado si es o no es de orden público. Entonces tenemos que hacer todo un ejercicio de interpretación. Y acá sí vamos a, o yo he optado y entendido que muchos colegas también lo han hecho, hemos echado mano al artículo 962 del Código, en donde dispone que, a ver, todas las relaciones o todos los contratos son supletorios son lo que las partes convengan, y toda la normativa es supletoria a la conveniencia o a lo que las partes estipularon, ¿ok? Entonces, tenemos un principio de autonomía de la voluntad de las partes a la hora de la celebración de un contrato, y entendemos que la normativa será supletoria para aquellos casos en que las partes no hubieran convenido nada en particular. Ahora, ese mismo articulado hace una excepción en donde cede el principio de la voluntad de las partes, en donde dice que a no ser que del modo de su expresión, contenido, contexto o cualquier carácter indispensable, resulte indisponible para las partes su regulación. Entonces, acá nosotros tenemos que leer nuevamente, sentarnos a analizar y entender. Yo me puse a leer los fundamentos digamos, justamente los fundamentos que se publicaron en razón de esta ley, y uno de los fundamentos que se entiende y que surge rápidamente es la debilidad o la vulnerabilidad de los locatarios frente a un mercado inmobiliario que más de una vez les resultaba hostil, o que les imponía determinadas cláusulas que eran cuanto menos desventajosas. Además, se ha hecho todo un estudio más avanzado sobre los contratos de locación y tenemos distintas posturas doctrinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay determinados doctrinarios que sostienen que el contrato de locación es un contrato que es celebrado por adhesión, porque en muchos casos los locatarios no cuentan con la fuerza para poder celebrar o imponer determinadas cláusulas, sino que es al revés, que más de una vez se las imponen, entonces que ellos quedan como limitados a aceptar o no aceptar ese contrato. Entonces, entendiendo que si fuera un contrato de adhesión, hay una restricción a la autonomía de la voluntad y por lo tanto se entiende que exista una interpretación a la existencia de cláusulas abusivas o cláusulas impuestas a una de las partes por sobre la otra, y por lo tanto la necesidad del Estado de venir a hacer o venir a proteger esta desproporción. Por el otro lado hay otra postura que sostiene que en realidad los contratos de locación, sobre todo los que tienen que ver con vivienda, ¿no? Yo cuando me estoy refiriendo a los contratos de adhesión y a los contratos, en este caso me voy a referir a los de consumo, tienen que ver sobre todo en aquellos contratos de locación habitacional. Hay muchos autores que sostienen que requiere de un amparo jurisdiccional mayor este tipo de contratos, puesto que lo entienden como un contrato de consumo, es decir, necesita un sistema protectorio porque directamente el locatario no cuenta con la posibilidad de negociar abiertamente con su locador y mucho menos con una inmobiliaria y demás. Entonces, nosotros entendemos, particularmente yo lo entiendo y comprendo que la mayor parte de la doctrina también lo entiende así, al menos por ahora, en orden a la materia de lo que se está regulando y en orden a una cuestión de necesidad que incluso también esboza en un momento dado la ley, y teniendo un interés general mucho mayor que el que pudieran tener las partes para suscribir sus convenios, se entiende en consecuencia que esta ley es una ley de orden público.
Al ser una ley de orden público, deja de ser disponible para las partes determinadas cuestiones y entonces la ley impone cómo debieran resolver sus cuestiones o cómo debieran contemplarse determinadas diferencias. Así que bueno, sin más, me voy a adentrar a la norma, pero bueno, sí entendiendo que de la interpretación y de la lectura comprendemos que es una ley de orden público, lo cual no es poco, porque hasta ahora todo lo que tenía que ver con materia de locaciones podía ser convenido, se suponía que podía ser convenido por las partes alegremente. Entonces, cualquiera de ambas se suponía, hacíamos un ejercicio de suposición que era un acuerdo de voluntades de partes. Bueno, esta norma supone que ya queda más limitada la autonomía de la voluntad. El primer artículo que incluye esta normativa es la modificación al artículo 75 del Código Civil y Comercial. El artículo 75 del Código Civil y Comercial es el referido al domicilio especial. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto no tiene nada que ver con la locación. No, esta modificación al artículo 75 que se refiere al domicilio especial impacta para todos los contratos, no solamente para los contratos de locación en particular, sino para todos los contratos. Y lo que establece esta normativa es que se puede disponer, o las partes pueden disponer de colocar un domicilio especial y además de colocar un domicilio electrónico. Entonces, ¿qué quiere decir que las partes además pueden constituir un domicilio electrónico? Que pueden hacerlo y que pueden no hacerlo. De manera tal que para todos los contratos de acá en adelante, las partes pueden constituir un domicilio especial, lo que habitualmente los abogados hacemos cuando redactamos un contrato, ya al concluir el contrato, en una de las últimas cláusulas uno suele poner que se constituye en el domicilio tal para todas las notificaciones que se realicen. Pero además, ahora se puede constituir un domicilio electrónico. Por lo tanto, puedo constituir un domicilio especial, puedo no constituirlo, puedo tener un domicilio físico y un domicilio electrónico, puedo tener solo un domicilio electrónico o puedo tener solo un domicilio físico. Ahora, lo primero que yo sí les sugiero es que si nosotros, por razones de plazos, que ahora vamos a ver que hay plazos que son de horas, entonces, si por razones de plazos vamos a constituir un domicilio electrónico, lo que sí les sugiero es que indiquen en qué domicilio, si electrónico o físico, ustedes desean que las partes se notifiquen. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que recibe el contrato, que lee el contrato, tiene que saber rápidamente si alcanza con remitir un mail o si tiene que mandar una carta documento. Entonces, nada, ese es el primer punto que les sugiero y esto es para todos los contratos, ¿no? Bien, el artículo 2 modifica el artículo 1196, que habla del objeto y destino. Y aquí sí, la normativa nos habla de la locación habitacional, es decir, que si el destino es habitacional, no se podrá requerirle al locatario el pago mayor a un mes de alquileres anticipados y a un mes de depósito de garantía. Digo esto porque en muchos casos se requería más dinero en concepto de depósito de garantía. Y además, esta misma normativa establece que este dinero que se entrega de esta garantía, este depósito de garantía, que es una suma equivalente al precio de la locación, cuando sea restituida, deberá ser restituida en un monto actualizado, es decir, una suma equivalente al precio del último mes del contrato, no la del primer mes. O sea que el propietario o el locador deberá restituir al locatario el valor pero actualizado de ese depósito que entregó. Y por supuesto, establece que no se puede pedir un valor llave ni firmar cualquier pagaré o documento que nos resulte conforme al contrato original. Estos dos incisos que están al final, el inciso C y D del artículo 1196, en general no eran aplicables ni el valor llave ni lo que tenía que ver con la firma de pagarés para los contratos de locación habitacional.
sino que siempre fueron mayormente utilizados para los contratos comerciales. En general, el valor llave tenía que ver con el pago de un fondo de comercio y lo que tenía que ver con los pagarés, que en muchos casos se requería, se relacionaba con algún importe en los alquileres que no querían que quedara registrado en el contrato, en consecuencia era por eso que se firmaban los pagarés. Entonces, volviendo a este articulado, establece en 1196 esta cuestión sobre el depósito y su restitución actualizada. Ahora, también establece dentro de este inciso que en el caso en que se fuera a concluir el contrato de locación y estuviera pendiente de facturación o hubiera alguna deuda pendiente al momento de concluir con esa relación locativa, entonces se procederá o se podrá proceder a retener esos fondos al momento de la devolución de la propiedad. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago o cómo hace el propietario para saber cuánto es el dinero que debe retener de una deuda que todavía, si bien sabemos que va a llegar, porque puede ser una factura de luz, una factura de gas, que sabemos que en algún momento dado va a llevar inexorablemente, lo que no tenemos como parámetro es el cuánto. Bueno, se utiliza como parámetro la última facturación que recibió el locatario. Entonces, se toma la última facturación de luz, de gas, de expensas, de lo que sea que le corresponda a su pago, o el proporcional por los días que estuvo, y tenemos dos opciones. O se detrae ese importe y se le devuelve el famoso depósito actualizado al inquilino, o en su defecto se retiene el dinero. Cuando el inquilino lo paga y le alcanza la factura al propietario, se le devuelve el depósito. El código y este artículo en particular, el 1196, da la opción para ambas cuestiones. Es decir, que antes de devolverle el depósito y el dinero actualizado, tiene la facultad de cobrarse aquellas deudas que eventualmente que hubiesen quedado o supiéramos que quedaran pendientes. Esas son las dos opciones que da el código. Si bien sabemos que el parámetro que utiliza es el parámetro de la última facturación, también sabemos que puede haber alguna diferencia. Así que, bueno, deberemos saber qué tipo de deuda es la que hará referencia al momento de concluir el contrato. El artículo 3 modifica al 1198, y este también es un artículo que se lo trae porque siempre ha generado mucha rispidez, que tiene que ver con la modificación del plazo mínimo. Y acá la normativa dispone que cualquiera sea el destino, es decir, si es una locación habitacional, si es una locación industrial, si es una locación comercial, cualquiera sea el destino, el plazo mínimo es de 3 años. ¿Por qué les hago este distingo? Porque antes también había este distingo. Si la locación era comercial, el plazo era de 3 años, y si la locación era habitacional, el plazo mínimo podía ser de 2. Bueno, actualmente esta normativa lo que hace es unificarla de manera tal que necesariamente cualquiera sea el destino de la locación, el plazo mínimo será de 3 años. Ahora, también hace un agregado, y un agregado no menor, y dispone que en caso, en la normativa infine, ¿no?, que en caso en que el locatario ya se encontrara en tenencia de la cosa, el plazo puede ser menor, puede renunciar a este plazo. Esto quiere decir que, supongamos que nosotros tuviéramos que un contrato de locación venció en junio, pongámosle el 1 de junio de este año, pero que por razones de prórroga del DNU 320/2020 no se hubiese suscrito hasta ahora su renovación o su prórroga, al prorrogarse, si por razones de beneficio al locatario y a pedido de éste quisiéramos simplemente prorrogarlo por 1 año, al estar él en posesión de la cosa podríamos hacerlo. No sé si fui clara con esto. Es una excepción a la norma, pero ya debe encontrarse el locatario en posesión y en tenencia de la cosa locada. Bien, el artículo siguiente, el 1199, nos habla
de la excepción de este plazo mínimo. Y básicamente establece exactamente lo mismo que ya establecía el código, o sea que no hay muchas diferencias, simplemente que le da una pequeña vuelta de tuerca muy interesante. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, para aquellos casos de embajadas, consulados, personal consular, en aquellos casos en donde estemos hablando de locaciones para turismo habitacional, que sean en periodos justamente con fines turísticos, con predios de feria, cuando sea por guarda de cosas. Bueno, estas excepciones que yo les menciono acá son las mismas excepciones que si ustedes buscan en el código ya estaban contempladas. El agregado que le ha puesto la ley 27.551 es un agregado muy interesante, que es el explicar que para el caso en que el plazo del contrato se utilizara cualquiera de estas excepciones para que el plazo del contrato fuera menor, y espero que este contrato fuera de 3 meses o sus consecutivos llegaran al plazo de 3 meses, a partir de ese momento se considerará que no fue hecho para esos fines. ¿Qué es lo que pretende la normativa? Justamente que si el plazo del contrato es mayor de 3 meses o todos los contratos consecutivos suman más de un plazo de 3 meses, se entiende que debió haberse contemplado el plazo mínimo y entonces no era ni para fines turísticos, ni para fines feriales, ni se encontraban contemplados dentro de esta excepción de la normativa. Digo porque mucha gente me ha consultado qué pasaba si haciendo uso del artículo 1198, en donde el inquilino estaba en posesión de la cosa, bueno, prorrogaba por 6 meses y así sucesivamente. Bueno, no es viable esto. Se puede hacer una prórroga por un plazo menor, pero cualquier prórroga que yo haga superior a los 3 meses, necesariamente voy a quedar incurso dentro de las locaciones con destino habitacional, por lo menos. Bien, y lo que debo tener en cuenta es que esta normativa es de orden público, por lo tanto, se entiende que en principio yo o las partes, digamos, nosotros como abogados, o las partes no pueden renunciar a esto, salvo que demos una explicación de por qué se beneficia al locatario prorrogándole por un plazo menor que por el plazo mínimo reglado. O sea, si yo dijera, no sé, que el locatario pide la prórroga de 1 año, primero porque ya se encontró en tenencia, segundo porque después se va a ir a hacer un doctorado al exterior o porque se va a mudar o por lo que sea, entonces en ese caso va a ser aplicable. Si yo en realidad lo que intento hacer es burlar la norma, será muy simple que el locatario demuestre esta mala intencionalidad del locador para poder volver a obtener el plazo mínimo de 3 años. Bien, otro de los artículos que se las trae, que es el artículo número 5, que modifica el 1201, que habla del deber de conservación y reparaciones de la cosa locada. Y este también es un articulado que realmente se las trae porque ha traído sus bemoles, en donde el locador, o queda en cabeza del locador, todas las reparaciones y todos los arreglos inherentes a la cosa locada que no resulten por algún defecto de la cosa que no sé que sea imputable al locatario. Es decir, que si hay algo que se le rompe al locatario, pues bien, que tenga que tener, que le sea imputable, no es que por el mero uso de la cosa yo le puedo imputar que se rompió. Ejemplo, si el inquilino estaba levantando la persiana y se cortó la cinta, bueno, eso no le resultará imputable, porque no es que se colgó y la usó de liana la cinta de la persiana y por eso se cortó. Se cortó por el paso del tiempo, se cortó por el uso, se cortó por, en fin, por una serie de variables que no le van a resultar imputable a este. Entonces, excepto que las cosas se rompan por alguna responsabilidad propia del locatario, queda en cabeza del locador la reparación y conservación de la cosa locada. Y además, este artículo, ¿por qué les decía que se las trae? Porque le permite al locatario notificar al locador, en el caso de urgencia, con un plazo de 24 horas,
la necesidad de reparación de lo que sea que requiera, de un caño de agua, de un problema de electricidad, en fin, cuando la reparación sea una reparación urgente, deberá notificar al propietario con un plazo de 24 horas. ¿Para qué le notifica que debe ser reparado aquello con urgencia y por el plazo de 24 horas? Porque si no lo hace el propietario dentro de ese plazo, el inquilino podrá efectuar la reparación que luego compensará y quedará a cargo del locador. Entonces, para aquellas reparaciones que es urgente o que son urgentes, deberán notificar por un plazo de 24 horas. Para aquellas reparaciones que no son urgentes, deberán notificar por un plazo de 10 días para que sea arreglada la cuestión o la diferencia o aquello que se rompió deberá ser arreglado. Ustedes me dirán, muy bien, doctora, estamos totalmente de acuerdo que ahora tenemos para los fines de la reparación y conservación de la cosa locada, existen dos plazos, para reparaciones urgentes, para reparaciones no urgentes, 24 horas, 10 días, una vez que el locatario notifica al locador, queda en cabeza del locador la reparación y la conservación de la cosa no es bajo percibimiento, pero bajo posibilidad de que si no cumple con ese plazo, sea el locatario quien arregle la cosa y luego le pase el gasto o la factura al locador. Y ustedes me dirán, muy bien, queda bastante claro. ¿Y qué pasa si se rompe un caño, por ejemplo, que sería una cosa sumamente urgente porque uno no puede tener un inquilino que está perdiendo agua, no sé, supónganse en el baño o en la cocina, que está perdiendo agua? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa en los casos en donde en realidad la reparación, según este articulado, el 1201, está en cabeza del locador, pero el locador necesita o requiere el auxilio del consorcio en muchos casos, ¿ok? Porque una cosa es que yo tenga una propiedad que sea una casa en algún lugar y otra cosa es que yo tenga una propiedad que a su vez se vea afectada por la propiedad horizontal. O sea que el locador, por más que sea propietario, no puede cambiar, no sé, una columna de desagüe, por ejemplo. Digo, requiere de toda una infraestructura y de toda una intervención del resto del consorcio. Bueno, lamento decirles que eso no está muy claro y que el locatario no le resulta imputable si el arreglo está en cabeza del locador o está en cabeza del consorcio. Por lo tanto, frente al inquilino, sigue siendo el propietario el que debe resolver en los plazos estipulados en la norma. Digo esto porque más de una vez se van a encontrar o nos vamos a encontrar con complicaciones. Estas cuestiones en donde las reparaciones por ahí son necesarias que sean realizadas de manera urgente, pero que el mismo propietario en muchos casos va a requerir o va a necesitar el auxilio del consorcio. El problema es que el locatario no tiene legitimidad para intimar al consorcio. Su legitimidad reside pura y exclusivamente para intimar al locador. Por lo tanto, la responsabilidad va a seguir siendo del locador y si necesita la intervención del consorcio, deberá administrar él los medios para que ésta intervenga. Otro de los comentarios que les quería hacer es que esta normativa, la de 1201, ya se encontraba contemplada en el 1516 del Código Civil de Vélez Arfiel, el Código Civil velezano, ya planteaba que el deber de conservación de la cosa y las reparaciones siempre estuvieron en cabeza del locador. Solo que por una cuestión de a principio de autonomía de la voluntad de las partes partes pactaban en contrario y dejaban las reparaciones en cabeza del inquilino. Pero eso era porque se había entendido que existía una disponibilidad de esta norma y que en consecuencia se aplicaba únicamente esta normativa de forma supletoria, es decir, si las partes nada habían pactado al respecto. Como la mayoría de los contratos modelos contenían que las reparaciones iban a quedar en manos del locatario, hasta este momento no había ningún problema. De hecho, si ustedes toman hoy el Código Civil y Comercial comentado de Alterini, en su artículo 1201, él establece que el deber de reparación del locador en realidad es supletorio cuando no ha sido contemplado en el código. Pues bien,
¿Por qué les digo esto? Porque yo empecé la charla hablando de la necesidad de comprender que esta normativa ahora es una normativa de orden público. En consecuencia, nos quedan muchísimas dudas y yo les diría que yo considero que ya no es supletoria para la voluntad de las partes, sino que la ley impone o vuelve a imponer que el deber de conservación y reparación de la cosa va a quedar en cabeza del locador. De todas maneras, nosotros vamos a advertir que si esto no se hiciera o esto el locador no lo llevara adelante, traería como consecuencia que el inquilino efectúe la reparación y automáticamente le pase el costo o el gasto y compense con el canon locativo con el propietario. Bien, por el otro lado tenemos el artículo 1203, que también es otro artículo que se las trae y que ha sido muy utilizado sobre todo en esta pandemia, o que ha sido muy citado en esta pandemia, porque lo que establece es que si el locatario se ve impedido de usar o utilizar la cosa, bueno, tendrá dos opciones. O podrá rescindir el contrato si esa imposibilidad se sostiene en el tiempo, o podrá solicitar la cesión de pago de los cánones locativos mientras dure el impedimento que, digamos, justamente el impedimento que hace que no pueda utilizar la cosa que ha sido locada. Lamentablemente yo no sé por qué no ha sido más publicitado este artículo, porque hubiese sido o podría ser una solución importante para todos los comerciantes que se han visto impedidos de poder abrir sus comercios y que a pesar de eso los propietarios en algunos casos han sido un poco solidarios y han ajustado sus cánones locativos, pero en muchos otros han pretendido continuar con el pago como si nada hubiese sucedido mientras ellos se encontraban impedidos de utilizar la cosa. Entonces, bueno, la frustración del uso y gozo y de la cosa locada, y esto, ¿por qué les hablo de los comerciantes? Porque justamente la frustración del uso y goce de la cosa locada es indistinta si la cosa locada es una locación habitacional, comercial o industrial, es para toda la cosa locada. Así que por eso les mencionaba esto. Luego tenemos el artículo 7, el 1204 bis, que es uno de los artículos que sí se incorporan en el código, que tiene que ver con la compensación. Y esto hace también a los arreglos que se encontraban en cabeza del locador. Y lo que establece es que los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador y que por cualquier razón termina realizando el locatario, tiene derecho a ser compensado de pleno derecho. Es decir, que serán compensados con los cánones locativos de pleno derecho. Él descuenta lo que pagó por los arreglos del canon locativo. Para esto, nosotros tenemos que saber que la compensación es una compensación legal y como tal debe tener los requisitos del 923 de cualquier compensación. Deben ser dos obligaciones de dar, deben tener deudas o cuestiones homogéneas, o sea que tiene que haber, pero igual si ha hecho un gasto necesariamente las deudas van a ser homogéneas y ambas serán exigibles, por lo tanto la compensación será una compensación legal y no requerirá de ninguna autorización ni dictado de ningún juez en particular que haga referencia a la posibilidad de compensarlo. La norma establece que si el locatario ha hecho un gasto que se encontraba en cabeza del locador, lo compensa de pleno derecho. Luego tenemos el artículo 8, es el 1209 del Código Civil y Comercial, que habla de las cargas y las contribuciones, pagar las cargas y las contribuciones, en donde el locatario se va a encontrar con la carga y la obligación de pagar todas aquellas contribuciones que tengan que ver o que se originen en razón de su propia actividad. Supongamos que si es un comerciante, deberá pedir las habilitaciones y deberá solventarlas, pagar ingresos brutos y tributar por su actividad. Ahora, todo lo que tenga que ver con los gravámenes de la cosa y las expensas extraordinarias quedarán en cabeza del locador. Entonces,
Esto quiere decir que a partir de este momento se terminan las discusiones de si ABL lo tiene que pagar el locatario o el locador. El ABL queda en cabeza del locador. Aguas, que ya ha sido una materia bastante discutida, pero Aguas también queda en cabeza del locador. Por lo tanto, solo aquellos gastos habituales y servicios normales y permanentes y o aquellos que son inherentes a la actividad serán los que queden en cabeza del locatario. Todo el resto, lo que te hacen al gravamen de la cosa, por lo tanto ABL, todas las tributaciones municipales por la cosa quedarán en cabeza del locador. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque las expensas comunes ya sabemos que incluye y a qué nos referimos con ella, pero quedaba más de una ocasión, porque muchas veces cuando los administradores de consorcio liquidaban las expensas, colocaban dentro de expensas comunes cosas que no eran expensas comunes, y a veces colocaban en expensas extraordinarias cosas que tampoco eran expensas extraordinarias. Entonces, va a haber que entender y comprender que independientemente de si la categoría de expensa ordinaria o expensa extraordinaria se encuentra contemplada, si esos gastos son habituales o no son habituales. ¿Por qué les digo? Porque todo lo que tenga que ver con el uso de, no sé, del gas, de una caldera, los seguros del edificio, el pago por la portería, el costo de la administración, todo eso son gastos comunes y sí continuarán y quedarán en cabeza del locatario. Ahora, vuelvo a dar el ejemplo. Si tuviéramos que cambiar toda una columna de agua del edificio, por más que lo pongan en gastos, en expensas ordinarias, va de suyo que no lo son, porque no cambiamos todos los meses una columna de agua. En consecuencia, va a haber que administrar o va a haber que visualizar y advertir cuáles son los gastos que le corresponden a uno y a otro, y esto también nosotros suponemos que va a traer alguna cuestión que no será menor, alguna contienda judicial que no será menor. En muchos casos lo que plantean desde las inmobiliarias es que con esta expectativa lo que se va a generar es que se suban el incremento de las expensas y demás cuestiones. Hay otros que, porque están muy enojados con la normativa, dicen entonces no va a haber más oferta o no va a haber, va a disminuir la oferta a raíz de todas estas cuestiones. Bueno, yo lo que les diría es que mucha gente que por ahí hace negocio estará enojada, pero mucha otra gente que es una simple propietaria y que tiene buen vínculo con el locatario y que en realidad, no sé, tiene esa propiedad porque la heredó, porque la compró con mucho esfuerzo después de toda una vida de trabajo y tiene eso como un ingreso más y no va a sacar la propiedad del mercado porque necesita continuar con ese pequeño ingreso. Entonces, no sé si a veces las posiciones más comerciales sobre el contrato de locación son las más certeras. Pero bueno, nada. También es cierto que en muchos casos sobre todo las inmobiliarias abusan sobre la imposibilidad de los inquilinos de defenderse o de tener una voz distinta. Por eso vuelvo a insistir y sigo diciendo que estas son decisiones y resoluciones normativas que no pueden ser dejadas de lado por las partes o suplidas por una cláusula en contrario. Otro de los artículos es la resolución anticipada del contrato, que es la 1221, que contempla que el contrato podrá ser resuelto, más que resuelto, podrá reclamarse la rescisión unilateral, porque además el único que puede reclamar la rescisión es el locatario, pasados los primeros 6 meses del contrato de locación. Entonces, si pasados los primeros 6 meses del contrato de locación, el locatario manda una notificación con un mes de anticipación, diciendo que va a hacer uso de esta rescisión o resolución anticipada del contrato, y nos encontramos en el periodo que va desde el mes 6 al año del contrato de celebración, va a tener que solventar, dentro de ese periodo, va a tener que solventar solo como indemnización el pago equivalente a 1 mes y medio de contrato de locación. Ahora bien,
Si por el contrario, esa opción de resolución o de rescisión unilateral del contrato de locación lo hace después de pasado el año, entonces solo va a tener que abonar en concepto de indemnización al locador el pago equivalente a un mes de locación. Esto es para todas las locaciones. ¿Por qué les digo? Porque el mismo artículo dice, pero bien, si en aquellos contratos de inmuebles destinados a vivienda, pasados los primeros 6 meses, si el locatario avisa con 3 meses de anticipación, entonces no corresponde pago de alguna de indemnización por dicho concepto. Repito, lo primero entre los 6 meses, pasados los primeros 6 meses de locación, y el año dentro de ese periodo, si el locatario le notifica al locador con un mes de anticipación que va a rescindir el contrato, que lo va a resolver, el pago de la indemnización es el equivalente a un mes y medio de locación. Si la opción de rescisión del contrato es pasado el año, entonces solo va a tener que solventar el valor equivalente a un mes del contrato. Esto cualquier contrato, comercial, industrial, cualquier contrato. Ahora bien, si estamos hablando de un contrato de locación con destino habitacional, pasado los primeros 6 meses desde la suscripción del contrato, si el inquilino opta por resolver el contrato y le avisa al propietario con 3 meses de anticipación, ningún importe le debe. ¿Sí? Entonces, lo que permite es que, en este caso, el inquilino pueda hacer uso de la resolución del contrato, avisándole de forma anticipada al propietario, sin que tema que el propietario después no le permita o le quiera penalizar esa decisión. Esta norma es muy importante porque permite de esta manera que cuando exista diferencias entre el locatario y el locador o exista alguna incomodidad, el locatario haciendo uso de esta, echando mano a esta normativa, pueda retirarse y no tenga que abonarle una suma extremadamente importante que probablemente necesite por ir a buscar otra nueva vivienda. Bien, el artículo 10 refiere a 1221, donde habla de la renovación del contrato. Y este también es un contrato un artículo extremadamente interesante, porque plantea que en aquellos casos en donde el contrato que nos vamos a referir ahora es solamente para vivienda, ¿no? En aquellos casos en donde nos encontremos dentro de los 3 meses últimos de la relación locativa, si el locatario intima o notifica al locador intima al locador a los fines de sentarse o notifica al locador a los fines de sentarse a negociar sobre la renovación o no de este contrato, ya que se está venciendo, utilizado este plazo, estos últimos 3 meses, notificándolo para que se siente a negociar y a conversar sobre la renovación en un plazo de 15 días. Si el locador no se niega, no contesta o nada dice, la norma permite, para que no tengan al locatario hasta último momento viendo si le van a renovar o no el contrato, la normativa permite que se dé por resuelto, que se considere resuelto el contrato y que no tenga que pagar ningún importe o indemnización adicional por esa resolución. O sea que se podría, el locatario, los últimos 3 meses, notifica al propietario y le dice, bueno, sentémonos a conversar si me vas a renovar o no me vas a renovar el contrato. En caso en que el locador nada diga, nada manifieste o se manifieste en contrario, bueno, entonces podrá resolver de manera anticipada, que van a ser nada, será un mes de manera anticipada o 2 meses de manera anticipada, pero lo importante es que no deberá solventar para ello ninguna penalidad al respecto. Esto es contestes con lo que veníamos viendo con el articulado anterior. Luego tenemos qué pasa cuando nos referimos a la intimación de pago y desalojo por falta de pago, porque acá también se hace una modificación a la 1222 del Código, en donde dispone que el propietario, previo a iniciar cualquier desalojo o cualquier acción judicial, deberá intimar de pago, por el periodo que se adeuda,
deberá intimar de pago por un plazo de 10 días. Recién vencido esos 10 días, cumplido ese plazo para su pago o para el cumplimiento de la obligación adeudada, recién vencido esos 10 días, si el locatario no ha abonado o no ha manifestado nada, recién ahí podrá iniciar las acciones por el plazo más abreviado según la localidad, ¿no? Digamos, según el lugar en donde se encuentre. Ahora bien, este mismo articulado, más allá de que le da esta posibilidad y que le exige al propietario la intimación previa de los 10 días, dice que bajo ningún motivo el propietario o el locador puede negarse a recibir las llaves. Porque ¿qué es lo que ocurría en la mayoría de los casos? Si yo tenía un locatario que debía algún canon locativo, en general el propietario no quería recibir la llave hasta tanto no se cancelara la deuda. Entonces era una cuestión de nunca acabar, porque si él no podía solventar esa deuda, pero quería no generar mayor deuda, no lo lograba porque el propietario no le recibía la llave. Entonces, esta normativa concluye con esa dificultad y no le deja la posibilidad al locador de no recibirle la llave al locatario, sin perjuicio de las reservas que el locador puede hacer sobre las deudas que el locatario deje. Por supuesto que eso no está en discusión. Y le da la posibilidad al locatario a que notifique al locador para la recepción de las llaves y que si éste no contesta o contesta de forma negativa, en un plazo de 10 días deberá hacer el pago por consignación y ese pago por consignación deberá ser un pago por consignación judicial. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora tenemos regulado un pago por consignación extrajudicial, pero dentro de esta conflictividad no es posible porque la norma, porque la ley 27.551, siempre que nos exige o siempre que nos habla de consignar, nos habla de consignación judicial. Aclaro esto porque muchos me dijeron, ¿por qué no podemos hacer consignación extrajudicial? Bueno, porque la norma es clara, dice que dentro podrá intimarlo a que reciba las llaves y si no lo hace, si nada dice o no quiere recibir las llaves o se niega a hacerlo, tendrá un plazo de 10 días para consignar esas llaves. Si cumple con los plazos de 10 días para el pago, para la consignación de las llaves, entonces no se continuarán adeudando ni alquileres ni ninguna obligación accesoria a ese contrato. Ahora, si intima el locatario al locador a que reciba las llaves, vence el plazo de los 10 días y no hace la consignación judicial de las llaves, pues entonces se le computarán esas deudas hasta tanto notifique la consignación judicial de esas llaves a plazo vencido, ¿ok? No sé si me expliqué, porque es medio confuso este artículo, pero creo que se entendió, si no, igual ahora lo voy a repetir por las dudas. Cuando me refiero a la consignación de las llaves, me refiero a lo siguiente. La normativa le da la facultad al locatario de consignar las llaves a favor, digamos, a los fines de que no se siga generando deuda en concepto de cánones locativos y de obligaciones accesorias. ¿Por qué? Porque mientras el locatario no tenga en su poder un recibo de las llaves, todas las obligaciones continúan en su cabeza. Entonces, para que no suceda esto, supónganse que el locatario no puede pagar más el alquiler. Entonces, como el locador en muchos casos no quiere recibir la deuda hasta tanto no se resuelva y no se culmine con esta cuestión, ¿qué puede hacer? Lo notifica y lo intima a que le devuelva a que le reciba las llaves. Si el locador a esa intimación nada dice, se niega o no recibe las llaves, el locatario cuenta con un plazo de 10 días para hacer la consignación judicial de las llaves. Hecha dentro de los 10 días la consignación judicial de las llaves, el locatario nada deberá en concepto de cánones locativos ni obligaciones accesorias a ese contrato, léase expensa, luz, gas o lo que sea que debiera pagar. Ahora, si el locatario intima al locador a la recepción de las llaves, el locatario no las recibe y pasan esos 10 días porque no sé, porque no lo pudo hacer en ese momento, porque no encontró un abogado, por lo que sea, porque se tuvo que viajar o por cualquier motivo, no pudo hacerlo dentro de ese plazo, va a continuar
computándose los cánones locativos y las obligaciones accesorias. ¿Hasta cuándo? Hasta que efectivamente haga la consignación judicial de esa llave y sea notificado al locador de la consignación realizada. Espero haber sido clara. Bien, por último nos quedan unos poquitos artículos, pero los más jugosos, y tiene que ver con el artículo 12, con la intervención de uno o de varios corredores, y este también es un tema que se las trae, porque la verdad es que ha sido un tema bastante álgido en algunas cuestiones. Y lo que dice el 1351 es que todas las partes le van a deber, primero que la intermediación, vamos a aclarar, primero que lo que establece la norma es que la intermediación siempre va a tener que estar en cabeza de un martillero o un corredor profesional, matriculado, inscripto en la jurisdicción, como primer punto. O sea que ya es un logro de los corredores. Y que la comisión la deberán ambas partes. A ver, la comisión de ese corredor que interviene en la intermediación de la suscripción de este contrato de locación. Y que si interviniera más de un corredor, pues bien, entonces cada uno deberá alguna comisión, deberá la comisión a cada uno de ellos, a cada comitente. Ahora bien, la pregunta que se impone y es sistemática es ¿qué pasa en Capital Federal? En donde, por empezar, nosotros tenemos una ley, dicha ley establece que la comisión debe ser solventada por el propietario, no por el locatario, que además tiene un tope de un 4,5 del contrato de locación y demás. Bueno, si ustedes quieren, yo voy a tratar de darle la respuesta más genuina. Yo les podría decir, bueno, podríamos hacer toda una disquisición filosófica de la ley posterior, la ley anterior, ¿sí? una serie de cosas. Ahora, lo cierto es que, si bien es correcto que corresponde el pago del contrato o de la comisión de la inmobiliaria o del corredor en cabeza del locador, lo cierto es que en la mayoría de los casos, y ahí sí los locadores en general se ponen bastante firmes y dicen, si yo tengo que pagar encima la comisión, pues bien, entonces no alquilo, porque entonces alquilo yo, le pregunto, además la gente le pregunta a la vecina, a la tía, a la prima, no, pues tampoco se les ocurre preguntarle a un abogado, no, porque no estaríamos nosotros sometidos a esa misma normativa, así que nosotros podríamos cobrar nuestros honorarios por asesorar o por redactar un contrato, pero bueno, la gente no nos pregunta a nosotros, le pregunta al vecino, al primo, al tío, pero prefiere preguntarle a cualquiera en vez de pagar un pequeño importe por ello. Después se agarran la cabeza y dicen, ay, doctor, así lo hubiese preguntado en su momento, pero bueno, la experiencia a veces no se puede transmitir, entonces eso sucede. Lo que correspondería es, como nosotros además ahora vamos a ver el tema de los ajustes, no conocemos cuando firmamos un contrato de locación habitacional, y vuelvo a remarcar, cuando firmamos un contrato de locación habitacional, en este momento nosotros no sabemos cuánto es lo que se va a pagar en el año 2 y cuánto es lo que se va a pagar en concepto de canon locativo en el año 3. Entonces, es muy difícil que un martillero puede hacer el cálculo del 4,5 independientemente a quién se lo va a cobrar, digamos, por empezar no sabe cuánto va a cobrar, porque no tiene manera de hacer una previsibilidad de eso. Entonces, lo que se suele, o lo que plantean los martilleros, o muchos martilleros, es, bien, le cobraremos un mes correspondiente al primer año de contrato y luego, a medida que sepamos cuánto es lo que va a generar cada uno de los años, le cobraremos el proporcional que corresponda una vez que esté ajustado el canon locativo. En general es bastante difícil después decirle a la gente cuando ya tiene un contrato de locación que le van a volver a cobrar sistemáticamente todos los años la comisión. Entonces, en muchos casos termina pasando que simplemente cobran un solo mes por comisión. Y como son los locadores los que no quieren pagar, o comparten la comisión, o la paga siempre el locatario, pero cuando hacen el recibo, en muchos casos, no voy a decir en todos, en muchos casos cuando hacen el recibo, lo hacen conforme a la ley, pese que el pago lo hizo el locatario. Digo porque es una cuestión que se las trae esta, pero bueno, hasta ahora es lo que vienen resolviendo los martilleros. Esto es una cuestión de usos y costumbres, digo, la ley puede decir una serie de cosas, pero bueno, en este caso en particular lo terminan resolviendo de esta manera.
Bien, luego tenemos el artículo 13, donde nos habla de la garantía. Y ahora tenemos estos 4 artículos que yo les voy a mencionar ahora, el 13, el 14, el 15 y el 16, son los 4 artículos que van a quedar en la ley, en la 27.551, que no van a estar dentro del código, pero que van a ser, sí, aplicados a todas las locaciones. Igual en este caso, el de garantía habla exclusivamente a las locaciones habitacionales. Y establece que el locatario puede ofrecer o debe ofrecer al locador 2 garantías. 2 garantías que podrán ser una propiedad o un título de propiedad, un aval bancario, un seguro de caución o garantía personal. El tema es el siguiente: el aval bancario, el seguro de caución y la garantía de fianza no está como muy regulado todavía. Y además, cuando se refiere a título de propiedad, ¿qué se refiere? ¿Que el título de propiedad lo tiene que tener el propio inquilino, el propio locatario, o tiene que ser un tercero el que le ofrezca el título de propiedad? Y entonces, ¿qué va a ser? ¿Una garantía de fianza? De todas maneras, como en el artículo, todas estas preguntas que uno se hace, como en el artículo a continuación, lo que dice es que en ningún caso puede superar 5 veces el valor mensual de la locación en los primeros 4 ítems, es decir, el título de la propiedad, el seguro de caución, el aval bancario y la garantía de fianza, no puede superar o no se le puede requerir al locatario que esas garantías sean superiores al equivalente o al valor equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. Y el único que sí permite el valor de 10 locaciones o el equivalente al valor de 10 locaciones es lo que tiene que ver con la garantía personal del locatario. Esto trae aparejado también otra serie de cosas, porque de esta manera se van a poner por ahí situaciones, o se van a presentar situaciones que acá la ley tiene, a mi entender, una muy buena intención, pero muy difícil aplicación, porque básicamente a mí el propietario o el locador me dice no le alquilo y me puede ofrecer todo lo que quiera con la garantía. Si me dice no le alquilo, no voy a poder hacer nada al respecto. No le voy a poder decir no me alquiló porque no tuve la garantía o esto o lo otro. Entonces, es como todo un tema. Y además, también es verdad que el aval bancario, el seguro de caución y la garantía no están reguladas para que necesariamente el locatario cuente con las herramientas de ponerlas a disposición del locador para imputarle luego esto que estamos diciendo, que no quiso o que no consideró que la garantía fuera suficiente. Pero para eso yo necesito una regulación, una reglamentación adicional, sí, una reglamentación que todavía no está. Entonces eso también genera que se dificulte la aplicación de este concepto. Otra de las cuestiones que también entendemos es que esta enumeración, justamente, esto es una enumeración de las garantías que puede ofrecer un locatario, que no necesariamente es taxativa y única. Es decir, que si él tuviera manera de otorgar otras garantías y pudiera dejarlo, podría ofrecérselo al locador con suficiente sustento, debería ser aceptado por este. Pero bueno, para eso, vuelvo a insistir, necesitaríamos una reglamentación que nos indique cómo debería ser este ofrecimiento para después imputarle que no me quiso alquilar porque no le gustaban mis garantías, digamos. Si no, por ahora no hay nada que así me lo imponga o me lo indique. Luego tenemos el artículo 14, que es el artículo de los ajustes. Y este sí es un articulado muy interesante, porque lo que plantea en primer lugar es que cualquier locación, es decir, cualquiera sea el destino de la locación, quedan exceptuados de las disposiciones 7 o de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. Y ustedes me dirán, ¿cuál era la ley 23.928? Era la ley que impedía la indexación. Es decir, que a partir de este momento, o mejor dicho, a partir del 1 de julio, todos los contratos de locación, cualquiera sea el destino de estos, pueden ser indexados.
Ahora bien, solo en aquellos contratos con destino habitacional, para ajustarlos o para indexarlos, se podrá tomar ajustes anuales, es decir, que se podrán hacer los ajustes no cada 6 meses como se hacía en general ahora, sino que será únicamente anual y saldrá de un promedio que va a publicar el Banco Central de la República Argentina, que saldrá del índice de precios al consumidor y del RIPTE, que son las remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estables. Entre el índice de precios consumidor y el RIPTE se va a hacer un promedio que publicará el Banco Central y a partir de ahí se podrá ajustar los cánones locativos. Y ese ajuste solo podrá ser anual. Por supuesto que hasta ahora no hay ninguna publicación del Banco Central y muchas veces me preguntan cómo voy a saber hoy cómo va a ser el ajuste y demás cuestiones. Bueno, imagínense que esta normativa, la 27.551, se publicó el 1 de julio, entendiendo que un contrato, por temprano que se haya celebrado, se celebró el 1 de julio, solo voy a poder ajustarlo el 1 de julio del año que viene. En consecuencia, el Banco Central tiene bastante tiempo como para publicar los índices de actualización o de ajustes, o al menos los que vamos a tener que utilizar más adelante. Bien, por último, el artículo 5 me habla de la consignación. Para el caso, la consignación o el pago por consignación, para el caso en que el propietario se rehusare a cobrar el canon locativo. En este caso, a diferencia con los anteriores artículos contemplados o analizados, el locatario podrá intimar al locador a recibir por 48 horas el monto del canon locativo y cuando éste no contestare, se negare o nada dijera, tendrá el plazo de 3 días para consignar judicialmente este importe, con más sus intereses si es que los tuviera. Quiero aclararles que toda consignación judicial que se haga en toda la normativa siempre dispone que quedará en cabeza del locador todos los gastos que se irroguen en virtud de tener que efectuar la consignación, ya sea la consignación judicial por la llave, ya sea la consignación judicial porque no me quiso recibir el canon locativo, ya sea cualquiera de estas opciones, siempre quedará en cabeza del locador los costos que esto irrogue. Y por último tenemos el artículo 16 en donde establece que los contratos deberán ser declarados en el AFIP. Bien, y que el juez antes, si por cualquier cuestión o cualquier diferencia que hubiera por el contrato de locación, previo a correr traslado, es decir, previo a intimar al locatario, deberá notificar a la AFIP de deberá notificar a la AFIP de la existencia de este contrato para que este organismo verifique si efectivamente se encuentra inscripto en su organismo o no. También les cuento que hasta el momento la AFIP no ha sacado una reglamentación específica para que los propietarios o puedan ir a sellar sus contratos o sepan cómo inscribirlos. Todavía esta normativa no está reglamentada, pero sí les digo que lo estará pronto, porque por supuesto, independientemente de que si está en este momento reglamentada o no para sellarla, para dejarla asentada en este organismo, sí es necesario pagar el tributo correspondiente. Bien, y lo último que les quería mencionar es que hasta acá llegamos con estos dos títulos, las modificaciones del Código Civil y Comercial y lo que tiene que ver con las modificaciones o reglamentaciones adicionales. Ahora bien, yo les había mencionado que el título 3 tenía que ver con lo que fuera un programa de alquileres sociales. En ese programa hay toda una expresión y una buena voluntad de la existencia de programas y alquileres sociales, pero nada reglamenta en particular, así que no hago mención por eso. Y por último, les mencioné que íbamos a ver la última parte, que son los modos alternativos de resolución de conflictos, que es decir, el título 4 de la norma, en donde se hace una modificación muy pequeña, pero muy sustancial.
La normativa de mediaciones establecía que era opcional para aquellos casos en que estuviéramos hablando de ejecuciones o desalojos. Pues bien, ahora se modificó esa normativa y sacó la cuestión de opcional para el desalojo. Dejó únicamente que es opcional para ejecuciones. En consecuencia, cualquier desalojo requiere, en primer lugar, la mediación previa obligatoria. Entonces, ahora solo quedó como opcional las ejecuciones de todo tipo, pero no el desalojo. En consecuencia, nada, ahora nos encontramos con esta nueva realidad. ¿Qué les puedo decir? Bueno, espero haberles sido útil hasta acá. Nada, ahora voy a mirar los comentarios, porque no los tenía pegados, pero bueno, si tienen alguna duda, acá estoy para ayudarlos. La verdad que la charla está, pero espectacular. Bueno, gracias. Muy, muy precisa, muy clara, es para explicar. Genial. Bueno, me alegro saberles podido ser de utilidad. Me parece, yo por eso traté de arrimar los conceptos que terminan, digamos, hay cosas que nosotros ya tenemos por ahí de manera muy operativa y de distinguir aquellas que por ahí necesitan alguna regulación o reglamentación adicional para poder ser llevadas adelante. Tengo acá una duda de Florencia, a ver, para cuando se abran las preguntas, digo que yo ya abrí, no sé si alguien quiere preguntar algo. Pero acá me pregunta Florencia, ¿qué pasa con los daños o deudas mayores al valor de depósito de garantía? Bueno, es la pregunta del millón, porque tendremos que hacer todo el camino judicial con la esperanza de que esta persona tenga trabajo y pueda solventarlo. De todas maneras, vuelvo con el tema de la garantía. En muchos casos, yo les expliqué que el aval bancario, lo que tiene que ver con seguros de caución y demás cuestiones no está reglamentado. Entonces, por ahora, el locador puede hacer uso de decir, bueno, alquilo o no alquilo con esta garantía, pero no tiene mucho más en este momento. Veremos qué es lo que plantean luego. ¿Qué pasa? Acá me pregunta María Sofía, ¿qué pasa en caso de que se entreguen las llaves, te reciben y no te den el libre deuda por la rescisión del contrato? Bueno, a ver, si te reciben las llaves y no te hacen reserva de deuda, es al revés, Sofía, no sé dónde está Sofía, es al revés, si te reciben las llaves y en realidad no te hacen reserva de deuda, en realidad el contrato ha sido concluido. El punto es que el propietario no quiere recibir las llaves porque si no debiera hacerte un recibo dejando la reserva de las deudas que vos tenés. Porque ¿qué le dice la ley al propietario o al locador? Que no puede dejar de recibir las llaves. Entonces, la reserva será para los casos en que sí tengas la deuda. Sí, Juanjo, los locadores están re contentos con esta ley. Doctora, bueno, ahí Ariel dice si puede repetir los conceptos del artículo 12. Los conceptos del artículo 12, sí, claro. Se refiere específicamente al artículo 12, al 1221, perdón, al 1351, o se refiere, a ver, yo vuelvo a lo de las comisiones de los corredores. El artículo lo que plantea, se los leo, dice, si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes. No existe solidaridad entre las partes respecto al locador y si interviene un corredor para cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión a su respectivo comitente. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Cuando dice que todas las partes les debe comisión, entendemos que primero ha sido, vuelvo a decir, primero ha sido un logro de los corredores, esto de figurar ahora en el Código Civil y Comercial de la Nación es un logro muy importante. Se refiere a la intermediación inmobiliaria que se suele hacer. Entonces, nosotros tenemos una ley que en general planteaba que la comisión estaba en manos del locador y no del locatario, al menos en Cava. Y esta normativa lo que nos dice es que todas las partes deben comisión. Entonces, lo que plantean los corredores, al menos acá, o algunos corredores de la capital federal es,
Según la normativa que ellos tienen, que les permite cobrar las comisiones, les permite cobrar el 4,5 del valor de la totalidad del canon locativo. Hasta esta normativa lo que nosotros hacíamos era escalonábamos los cánones locativos y sabíamos desde el momento de la suscripción, desde el momento 1, cuánto era la totalidad que se iba a pagar por ese canon locativo. Entonces, para ellos era muy simple porque de toda esa totalidad, más allá que fuera escalonado, de toda esa totalidad del contrato, lo que hacían era, bueno, hago el cálculo, cobro el 4,5. Ahora, como ya no pueden hacer eso porque está prohibido por ley, porque dijimos que esta es una ley de orden público, no pueden cobrar el 4,5 de la totalidad. ¿Por qué? Porque yo sé, cuando firmo el contrato de locación, sobre todo el habitacional, esta prohibición, vuelvo a decir, esta prohibición no corre para el resto de los contratos de locación. El comercial, industrial, para el resto de los contratos de locación se permite ahora la indexación anual, pero no esta prohibición que sí es específica para los contratos de locación habitacional. Entonces, para estos contratos yo sé el primer año cuánto van a ser los cánones locativos que me van a pagar, pero como el ajuste va a depender del índice que me publique el Banco Central, yo no sé cuánto va a pagar el mes 2, el año 2, perdón, y tampoco sé cuánto va a pagar el año 3. Entonces, la intermediación inmobiliaria no puede hacer el cálculo del 4,5 de la totalidad del contrato porque solo conoce un tercio del periodo. Los otros dos no los conoce. Lo que plantean algunos martilleros es, bueno, entonces yo le cobro el equivalente a un canon locativo el primer año. Y cuando conozco el ajuste al año siguiente que se ajusta y que ya conozco el índice, le cobro por ese segundo año. Y cuando llego al tercero, que también conozco ese nuevo índice y sé cómo se ajusta, le cobro por ese tercer año. En muchos casos, lo que plantean otros martilleros es muy difícil que una vez que yo celebre un contrato de locación, que vengan y que me vayan pagando por la diferencia de aquello que no pude facturar. Entonces, lo que hacen directamente es cobrarle únicamente como si fuera todos los 3 años fueran exactamente iguales. Entonces le cobran el 4,5 de los 36 meses, pero no ajustados. No sé si me expliqué lo que quise decir. Lo que terminan haciendo para facilitar el proceso. Bueno, después otra cuestión u otra discusión es si la paga el locador o la paga el locatario. Lo que generalmente manifiestan todos los martilleros es, cuando yo le digo al locador que tiene que pagarme la comisión, el locador me dice, entonces yo no alquilo. Si yo tengo que pagar la comisión, no alquilo. Entonces lo que hacen es pedirle el dinero al locatario, pero hacer el recibo, o en algunos casos, no quiero con esto meter a todos los martilleros, porque hay algunos que trabajan conforme a la ley, y le dicen al propietario, mire, si usted no quiere pagar, entonces lamentablemente no le puedo alquilar. Pero hay muchos otros que le cobran la comisión al locatario, pero hacen el recibo a nombre del locador, para no tener inconvenientes con la normativa. ¿Me expliqué? No sé si fui clara. Si eso era lo que me preguntaba Ariel. Sí, acá tenemos una pregunta de Candelaria. Dice, hola doctora, muchas gracias, excelente charla. Pregunta, ¿dice algo la ley sobre si está permitido pagar con tarjeta de crédito? ¿Y sobre lo de aceptar transferencia bancaria obligatoria? No dice nada en el sentido específico de que tenés que pagar con tarjeta de crédito. Lo que sí está claro es que yo comencé explicando sobre el tema de del domicilio especial. Siempre esto de la tarjeta de crédito, la transferencia bancaria obligatoria, te voy a contestar de otra manera, no está dentro de esta ley, está dentro de la ley que impide que uno pueda pagar un monto determinado en billetes. Entonces, en realidad es otro juego normativo, pero no está dentro de la 27.551. Pero en cualquier caso, vos deberías poder bancalizar el pago y efectuar el pago en una cuenta a través de una transferencia. Mucho más, por ejemplo, en esta época de pandemia. Nadie podría negarse a recibirte un pago porque no quieren que lo hagas por transferencia. Y si así todo fuera, ahora la normativa,
o sea, así todo fuera, que digo que no te quieren recibir el pago del canon locativo porque lo querés hacer por transferencia o por tarjeta de crédito, vos podrías directamente hacer la consignación judicial, que vuelvo, insisto, todas las consignaciones judiciales a las que se vea forzado el locatario tener que llegar, ya sea porque no le quieren recibir el pago con una transferencia bancaria, o porque no le quieren recibir el pago de otra manera, o porque no le quieren recibir la llave, la misma normativa establece que todos los gastos quedarán a cargo del locador. Digo porque no hay manera de que en el proceso de consignación el locador, entre comillas, gane y después tenga que pagar el proceso del locatario, que también es importante para el locatario no incrementar los gastos por capricho de un locador, ¿no? Creo que, no sé si te he sido de ayuda, Mona Candelaria, creo que era. Sí, perfecto, doctora. Acá Ariel dice, así vamos cerrando, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y quiere abrir el micrófono, de mientras voy leyendo la de Ariel. Dice, no me quedó claro el tema de la solidaridad respecto del pago de comisiones de los martilleros. Claro, bueno, porque en muchos casos, justamente, en muchos casos lo que se pretendía era como no se lo puedo cobrar a uno, entonces se lo quiero imponer a otro. No hay solidaridad en esto. Si yo contrato un martillero, yo tengo que hacer, según esta normativa, yo tengo que hacerme cargo del pago de este martillero. No puedo después pretender que porque se vio beneficiado por la intermediación otra parte, entonces que sea solidario con la deuda, sería, que sea responsable y tenga que solventar la deuda. Es decir, que acá cada una de las partes tendrá que solventar a su propio comitente, digamos. Será solventado por su respectivo comitente. No Perfecto. sé si quedó claro en ese sentido. Acá a eso se refiere dice, con la solidaridad. Ay, Sí. disculpe, doctora. Américo dice, sinceramente, una de las mejores charlas hasta hoy. Gracias y Bueno, felicitaciones, doctora. gracias, Bueno, Américo. Muchas gracias. Silvina, no me quedó claro cuando dijo que en un caso de que el locatario ya se encontrara en tenencia de la cosa, puede ser menor el plazo de locación. ¿Podría darme un ejemplo, por favor? Sí, claro. Supongamos que yo voy a tratar de volver a dar otro ejemplo. Supongamos que había un chico que vino a estudiar, vamos a decir esto, hubo un chico del interior que vino a estudiar a la Facultad de Derecho y alquiló por 2 años. Y supónganse que se le vencía el contrato ahora dentro de este periodo en el que nos encontramos en cuarentena. Supónganse que venció el contrato ahora, el 1 de agosto, ¿ok? Entonces, ese departamento en donde él habitualmente alquilaba o que le habían alquilado los padres para que viviera ahí, venció el 1 de agosto. Él se está por recibir, supone que el año que viene se recibe, la idea es que él se reciba y que vuelva a su lugar de origen, a su pueblo, a su provincia o a donde quiera, o que se vaya al exterior a hacer un posgrado, no importa. Pero el ejercicio es que le faltan 2 materias, entonces se entiende que el año que viene se va a recibir. Entonces no está interesado, a pesar de que él está hoy en posesión de ese departamento, vive en ese departamento, está terminando de cursar sus materias en la Facultad de Derecho de manera virtual y demás, pero no está interesado en renovar por otros 3 años más el contrato de alquiler, por más que lo hayan extendido el plazo mínimo, porque él no está interesado en eso, puesto que sabe que necesariamente el año que viene, ya sea que gane el posgrado o el curso para irse al exterior o para volver a su provincia de origen, necesariamente el año que viene él ya no va a continuar con esa locación. Entonces, lo que hace es solicitarle al propietario que, ya que él se encuentra en tenencia de la cosa y existe un contrato de locación habitacional previa, lo que él propone es que le extiendan, le prorroguen ese contrato por el plazo de 1 año, porque a él no le interesa tener un plazo de 3 años, pero tendría que ser en beneficio del locatario, no tendría que ser por capricho del locador, que eso es lo que yo les explicaba, porque muchas veces hay gente que me dice, bueno, y si hago un contrato por 6 meses y después veo si se lo renuevo por otro o no. Bueno, en realidad cualquiera de todas esas cuestiones queda fuera de la normativa.
no es aplicable y les va a pasar que van a quedar dentro de la normativa 968 y se va a aplicar la integración del contrato, se va a tener por no escrita esa cláusula y se aplicará de manera supletoria lo que sí dispone la norma y por lo tanto será aplicable en los 3 años. Pero si yo pudiera explicar que por beneficio del locatario, como el caso este que yo les estoy explicando de un chico que se recibe el año que viene y que no le interesa tener otros 3 años el contrato, puedo extenderlo por un plazo menor, entonces en ese caso sí puedo hacerlo. Pero yo debo especificar que es a pedido y en beneficio del locatario, porque esta norma fue pensada para tratar de equilibrar aquellas cuestiones que muchas veces encontraban los locatarios o aquellas diferencias o imposiciones que muchas veces padecían los locatarios. Entonces, así como los abogados solemos decir, es pro debitoris, es pro, en este caso es pro locatario la norma. Si yo puedo explicar en la redacción del plazo que es menor, pero porque es pro locatario, entonces no voy a tener ningún inconveniente. No sé si me expliqué. Perfecto, doctora. Bueno, le quería dar primero que nada las gracias, están todos muy, muy contentos. Bueno, Dicen que es gracias. muy clara la exposición. Acá dice Jardín de Infantes 900, no sé quién será quien habla, pero dice excelente transposición didáctica. Muchas Bueno, gracias, gracias. doctora Valí. Sí, y quedo a la espera de su próxima ponencia. Bueno, Bueno, doctora, le doy las gracias por la charla muy clara, muy precisa. por Esperemos favor. tenerla de vuelta y le doy la palabra al doctor Walter Gangi, que quería decir alguna cosita. No sé si está disponible. No, pero está silenciado, Doc. A ver. Está muteado, como se Ahora dice ahora. sí, Ahí Ahí está, ahí está. está. ahora sí. Bueno, en primer lugar, gracias a la doctora Balinotti, gracias Eleonora por estar acá. La verdad que Por te favor. felicito. Si había preguntas para hacer, había un montón, pero a lo largo de tu charla se fueron contestando solas, o sea que llegamos prácticamente con una performance ideal. Te quiero agradecer muchísimo tu presencia, la gente está muy contenta, espero que vos también lo estés. Y bueno, esto da para mucho más. También quiero agradecerle a Eli que hizo la presentación en el día de hoy, a Cristian que está en la coordinación como siempre, bueno, y a todas y todos los que se acercaron a través de esta herramienta, ¿no? Que nos permitió lo que ha sucedido en el mundo, nos ha acercado y bueno, hay que aprovecharla. Bueno, te agradezco, simplemente no quiero hacer preguntas, no quiero interrumpir más que esto, darte más que simplemente las gracias. Estoy muy, muy agradecido, creo que todos estamos muy contentos, muy conformes y bueno, espero que vos también lo hayas pasado lindo. Así que muchísimas Por favor, gracias ha sido un a placer todos y compartir todas. con ustedes. Bueno, yo me despido, pero ustedes sigan. Muchas gracias. No, Chau. no, yo simplemente decirles que ha sido un placer compartir. Yo generalmente hago lo mismo que cada vez que doy una charla, dejo mi mail, que es mi nombre y mi apellido, eleonorabalinotti@gmail.com. Si alguien tuviera alguna duda, si hubiese quedado con alguna duda, no hubiese querido exponerlo en público, porque hay gente que por ahí a veces no quiere, nada, pueden escribirme, yo respondo siempre la duda que tengan, estoy para ayudar, y bueno, de esto se trata, ¿no? Podernos contactar a través de esta vía y poder pasarnos y transmitirnos el pequeño conocimiento que uno va adquiriendo. Así que nada, para mí ha sido un placer, les agradezco a ustedes. No, gracias a usted, doctora. Aprovecho el momentito para dar el cierre. Quiero agradecer primero a todos por asistir a la charla. Espero que les haya resultado muy práctica, que no cabe lugar a dudas porque la doctora fue muy clara. Y aprovecho para invitarlos a las próximas actividades de Facultad para Todos. La próxima jornada de Legar es mañana sábado 22 a partir de las 19 horas, con el homenaje de Evita a 69 años del renunciamiento a la vicepresidencia con Silvina Guzmán Suárez y Walter Gangi. El lunes 24 a las 19, actividad de Derecho Laboral con Fernando Helber, titulada Protección contra el despido. Después tenemos también el miércoles 26, vamos con todo, miércoles 26,
jornada de Legar a las 20 horas sobre la reforma judicial con Adrián Albor y Walter Gangi. Luego tenemos el viernes 29 a las 20 horas, actividad de derecho de las obligaciones con Fernando Salmazo sobre el incumplimiento en época de pandemia. Y para cerrar el mes de agosto, el lunes 31 a las 19 horas, la actividad de Legar de Derecho de Familia con Florencia Carsoglio. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias doctora, muchas gracias Walter por darme la oportunidad de presentar la charla de hoy. Y bueno, los despedimos. Buenas noches. Buenas noches.